Querido presidente de la Fundación y expresidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, director del curso de verano, queridos exministros, consejeros, secretario de Estado, viceconsejeros, portavoz del Senado, queridos amigos, yo creo que desde que se celebra el Campus FAES he venido a todas las ediciones, en distintas modalidades, y desde estos 16 años de experiencia puedo decir que este entorno de debate, este entorno de pensamiento es uno de los referentes intelectuales a nivel nacional y, si se me permite, es el referente, sin duda, del centro derecha liberal conservador en España. Aquí se ha hablado de grandes cuestiones, de grandes corrientes emergentes, antes que en ningún otro foro. Han venido ponentes de primer nivel mundial, premios Nobel como Mundell, Heckman, Prescott o el propio Vargas Llosa. Han tenido oportunidad de disfrutar de estas sesiones miles de participantes, algunos de los cuales ocupamos posiciones preeminentes de la política española o de la vida académica, empresarial o mediática. FAES ha sido desde su fundación, desde hace 30 años, una fundación independiente dedicada a ganar la batalla de las ideas. No por casualidad coincidió en su fundación con el derribo del muro de Berlín y tiene como referencias a aquellos luchadores por la libertad que hicieron posibles que avanzaran nuestros principios y valores frente a la granja comunista. Y su presidente, José María Aznar, desde 1989, cuando tomó un partido que algunos ya daban por muerto, demostró que en apenas unos años, gracias a este fundamento ideológico y de fondo, conseguía gobernar y transformar España. En mi opinión, con los mejores años de nuestra historia contemporánea. Sin duda, un ejemplo que a mí particularmente y a mi partido nos inspira actualmente. Queridos amigos, como digo, he venido prácticamente a todos los Campus FAES y sé que aquí no se viene a comentar la actualidad, sino que se pretende liderarla. Y eso es lo que hoy pretendo hacer humildemente con mis palabras. Si tuviera que poner un título a esta intervención, y ayer viniendo casi de madrugada de la cumbre previa al Consejo Europeo, me dicen, por cierto, que siguen 17 horas después reunidos intentando llegar a un acuerdo. Ayer en el avión, como digo, se me ocurría que un buen título podría ser España en el laberinto socialista. Porque la situación en la que se encuentra actualmente el socialismo es mala para todos, pero lo es especialmente para el PSOE. Es un laberinto que se resume en el hecho de no poder hacer o no saber cómo hacer lo que España necesita. Y quiero decir una cosa muy claramente, no hablo solo de Pedro Sánchez, hablo del socialismo, de todo el PSOE. Pedro Sánchez intenta hacernos creer que ni su partido ni él personalmente tienen responsabilidad alguna en el bloqueo institucional en el que nos encontramos. Intenta hacernos creer que él es una víctima de la situación, pero eso no es cierto. Ellos son los principales responsables de haber creado el laberinto en el que estamos atrapados y a cuya salida no son capaces de guiarnos. Permítanme recordar cómo hemos llegado hasta aquí, porque me parece que mientras no hagamos este análisis no podremos encontrar esa salida. En la década pasada el Partido Socialista hizo lo que hasta entonces no había pretendido hacer ni el nacionalismo de Pujol, que fue hacer un nuevo estatuto de Cataluña. Insisto, antes de Maragall y Rodríguez Zapatero, y con ellos todo el PSOE, nadie en Cataluña propugnaba ni siquiera la modificación del Estatut de 1980. Ellos lo hicieron, los socialistas. Ellos hicieron un estatut que trataba a Cataluña como una nación camino de ser Estado y a España como un concepto discutido y discutible o, como poco, una nación de naciones. Solo nos opusimos nosotros, el Partido Popular. Dijimos que, además de ser perjudicial, era inconstitucional. Lo llevamos al alto tribunal y los magistrados nos dieron la razón. Ahí empezó todo lo que ahora estamos viviendo. La reacción del Partido Socialista no fue pedir perdón, que es lo que debería haber hecho. No fue rectificar, fue convocar a los catalanes a la calle, en lo que fue la primera de las manifestaciones contra la aplicación de la Constitución, que luego hemos visto, desgraciadamente, repetidas y multiplicadas. Del Tribunal Constitucional los socialistas decían que había actuado con desconocimiento, que ofendía a Cataluña, que la indignación contra él era lógica y estaba justificada, que había sido objeto de la manipulación del Partido Popular, es decir, que se había dejado manipular, que había actuado con deliberada dilación
y que manejaba argumentos preconstitucionales. Se llegó a citar hasta la Biblia en algunos de los artículos al respecto. Y que su sentencia era larga y de mala calidad. Y no solo lo decía Rodríguez Zapatero, basta recordar el ya célebre artículo publicado en El País el 26 de julio del 2010, firmado por Felipe González y Carme Chacón. La conclusión de todo ello era la siguiente: el problema sigue estando en la resistencia del Partido Popular a reconocer la diversidad de España. Es decir, el PSOE no era responsable. El problema no era que el Partido Socialista hubiera promovido un estatuto claramente inconstitucional, sino que ese hecho hubiera dado lugar a un recurso del Partido Popular y a una sentencia que así lo establecía. La verdad es que el PP nunca ha tenido problema alguno en reconocer la diversidad de España, a condición de que con ello no se quiera decir que España, en realidad, no existe. Desde luego nunca ha tenido problema este partido para reconocer la diversidad de la sociedad catalana. Más bien lo que parece es que el socialismo ha tenido desde hace años un grave problema para reconocer la diversidad política de España, particularmente la que se expresa votando al Partido Popular. El estatut promovido por el Partido Socialista pretendía producir una mutación constitucional por la puerta de atrás, que salvara a la oposición del PP a aceptar la reforma que se pretendía. Me explico. Era una reforma que implicaba no cambiar la Constitución, sino cambiar de Constitución por cambiar de sujeto de soberanía y de sujeto constituyente. Se pretendía elevar a poder constituyente al Parlamento de Cataluña y limitar las funciones del Tribunal Constitucional por la vía de los hechos. Solo quiero recordar el apartado referente al Poder Judicial de Cataluña contemplado en el propio Estatuto. Y eso sigue estando presente en documentos como la Declaración de Granada, suscrita en 2013 ya por los líderes socialistas bajo el título Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural, que el PSOE seguía invocando en su programa electoral de las últimas elecciones. Hablo del año 2013, por aquellos que diferencian entre sanchismo o socialismo. Y se pretendía eso para producir un efecto político concreto, deslegitimar al Partido Popular y el sistema del que forma parte lealmente. Y eso para obtener votos radicales y antisistema que permitieran al Partido Socialista derrotar a la sólida mayoría constitucionalista y moderada que el PP había forjado en años anteriores. Es decir, el tristemente célebre cordón sanitario que tejieron frente al Partido Popular. Este es, queridos amigos, el inicio al laberinto del que hablaba. El momento en el que el PSOE se planteó elegir entre ser oposición dentro del sistema o romper con el sistema para poder ser gobierno. Y eligió lo segundo, que implicaba necesariamente romper con el PP como leal defensor de ese sistema. Y comenzaron las excusas. Para justificar esta deriva rupturista del PSOE, afeaban al Tribunal Constitucional que hubiera defendido la Constitución en lugar de aceptar que esta era solo un punto de partida, según ellos. Un punto de partida que ahora debía ser superado para avanzar hacia una federación asimétrica, que según ellos estaba inserta en la propia Constitución. Esta es una expresión incluida en el citado artículo del diario El País. Las tareas que se fijaba el PSOE eran, por una parte, recuperar la plena validez de lo que el tribunal había declarado inválido y, por otra, difundir la idea de que la Constitución no era un compromiso jurídico estable, sino una especie de gran disposición transitoria que había que superar para asegurar la convivencia con y no en Cataluña. Ahora bien, me parece evidente que esa es una versión inaceptable de las cosas. El PP no bloqueaba ningún proceso de evolución natural de la Constitución. El PP y la gran mayoría de españoles simplemente no estaba de acuerdo con lo que quería hacer el Partido Socialista, que implicaba la ruptura del principio de igualdad y de soberanía nacional. El PSOE no tenía mayoría para hacer lo que pretendía y, ante ese hecho, decidió saltar por encima del procedimiento de reforma contemplado en la propia Constitución. Quiero hacerles una pregunta. ¿No es este exactamente el modelo y el razonamiento que adoptaron luego los golpistas en Cataluña? ¿No es eso lo que hizo el secesionismo al afirmar que tenía un derecho que no tenía y que el PP y el Gobierno carecían de un derecho que sí tenían? La culpabilización descarnada que se hace del Partido Popular no es sino un paso más en el proceso de deslegitimación política que el socialismo ha abierto contra el centro-derecha desde hace años. Se ha puesto en marcha un principio que nos ha acompañado hasta hoy. El diálogo es el premio que el socialismo reserva para los que rompen el sistema,
porque para ellos romperlo es un derecho. Y de ahí la exigencia nacionalista y la predisposición socialista a los indultos, que no serían la consecuencia de una gracia, sino el reconocimiento de la ilegitimidad del proceso judicial mismo. De esta manera tan destructiva de tantas cosas importantes para buscar el voto radical que completara su mayoría, el Partido Socialista rompió abiertamente con su propia historia y falsificó la de todos. Rompió el consenso constitucional en el eje territorial, alimentando y exacerbando las dinámicas disolvente y centrífugas y el desgobierno, y falsificó la suya, al olvidar su participación decisiva en un consenso transparente y ejemplar que hizo posible la democracia. De ahí su revisionismo histórico, iniciado por Zapatero y continuado por Sánchez. Obviamente su argumento era otro, un argumento que sin duda nos suena a todos, como ahora. El PSOE sufría, por una parte, el inmovilismo del Partido Popular y, por otra, el radicalismo nacionalista y de la izquierda dura. Es decir, una vez más, el socialismo como supuesta víctima. El laberinto actual expresa el relativo éxito de la deriva socialista, que ha convertido la política española en un caos sin aparente salida. No ha podido llevar al PP a la irrelevancia, pero lo ha dañado. Y no ha podido completar las mayorías que pretende a un coste razonable, pero ha logrado algunos objetivos parciales por el camino. Además, a esa fractura territorial hay que sumar la probada incapacidad socialista en la gestión económica, que al coincidir con una crisis sin precedentes, redujo a la mitad el centro-izquierda y desplazó el eje del sistema hacia el populismo y la antipolítica. Ahora bien, si se sustituye al PP por el nacionalismo y el radicalismo como socios constituyentes, y si se pone en marcha una feroz campaña de deslegitimación del centro-derecha, no por lo que hace, con sus aciertos y sus errores, sino por lo que es, entonces el resultado no puede ser otro que la desestabilización y la fractura social y política. Se ha querido que fuera así, pero ahora no se quieren las consecuencias. No solo eso, sino que se nos pide a quienes hemos sufrido ese acoso que nos hagamos cargo de esas consecuencias a cambio de nada, simplemente apelando a nuestra responsabilidad, lo cual es cuanto menos paradójico. No tengo duda de que, al margen de lo superficial, los procesos de fondo que han debilitado nuestras instituciones, incluidos los partidos, han sido promovidos fundamentalmente por el Partido Socialista. Y los que no son de su directa responsabilidad han progresado por su irresponsabilidad. El Partido Popular ha cometido errores, sin duda, pero nunca ha actuado deliberadamente para apartar del juego político al Partido Socialista. Jamás. Y jamás lo hará mientras yo sea presidente. Pero una cosa es no querer apartar del juego al socialismo y otra aceptar el cambio de reglas del juego que el socialismo quiere imponer. Lo que Pedro Sánchez tiene que gestionar hoy son las consecuencias de los actos del socialismo, sus propios actos. Y eso en sí mismo no tiene por qué ser un laberinto sin salida. El problema aparece cuando se rechaza la única salida posible, cuando se rechaza la responsabilidad y, por tanto, se rechaza también cualquier rectificación que explicite como error catastrófico la pretensión de excluir al PP y de colocar a los nacionalistas y los radicales como socios preferentes. Contra lo que algunos han querido creer, a la hora de la verdad, nunca se ha verificado en los últimos 15 años la existencia de un socialismo bueno frente a un socialismo malo. La hora de la verdad fue la hora del Estatut. La hora de la verdad fue la hora de la crisis. La hora de la verdad fue el golpe contra la libertad en Cataluña. Y la hora de la verdad es hoy Navarra. En todas esas horas de la verdad, y en otras muchas que se podría mencionar, el socialismo ha actuado de una sola pieza, sin fisuras reseñables ni duraderas. Todo el socialismo decidió y secundó la ruptura y la deslegitimación del Partido Popular en el Pacto del Tinell. Y todo él se ha sentido cómodo con esa posición. Incluso la abstención que permitió la investidura de Mariano Rajoy mostró de inmediato dónde estaba realmente el arma orgánica e institucional del socialismo, que rápidamente se puso manos a la obra de una moción de censura injustificada, apoyada en una falsedad y en una alianza negativa más, como todas las que el socialismo ha forjado desde que decidió romper con el Partido Popular.
Por tanto, no estamos ante un reparto más o menos caprichoso de escaños, que dificulta un acuerdo de investidura. No es solo eso. Estamos ante las consecuencias de una operación política de fondo en la que el socialismo se embarcó hace 15 años. Por eso, a mi juicio, hablar en serio de alianzas alternativas a la de la moción de censura implica necesariamente hablar de una rectificación de rumbo histórico que ponga fin a lo que ha significado el socialismo para España a lo largo de todo lo que llevamos de este siglo. Un gran partido que ha elegido un mal camino. Es hablar de una revisión crítica y sincera de una opción estratégica que se eligió y que se ha sostenido conscientemente a pesar de la evidencia de su impacto sobre el conjunto del sistema político. Y quiero añadir algo más que podría sorprender a algunos. La capacidad de recuperación del PSOE, como pilar izquierdo de un bipartidismo renovado y provechoso para España, ha alcanzado ya su límite si se sigue alimentando la radicalidad y el rupturismo. En este caso, esa recuperación no podrá ir a más. Sé muy bien que mi posición hoy, la de mi partido, medida en escaños del 28 de abril, es más débil que la del Partido Socialista. Pero también sé que la posibilidad de restaurar el pilar derecho del bipartidismo es hoy estructuralmente más clara y encara dificultades menores de las que se dan al otro lado del hemiciclo. Eso no significa que la tarea que debo liderar vaya a ser fácil ni rápida, pero sí significa que carece de impedimentos estructurales insalvables. Es razonable que pueda llegar a salir bien, como sucedió hace 30 años. No lo creo así en el pilar izquierdo, si nada cambia. El PSOE ha creado la situación en la que estamos. Decidió volcar la política española hacia el extremo izquierdo, haciendo protagonistas decisivos a quienes antes no lo eran o lo eran secundariamente, y en una versión mucho más templada que en la actual. Esto comenzó en 2003 y se impulsó desde el Gobierno a partir de 2004, y ahora tiene que rectificar. Siempre estaré dispuesto a ayudar en esa tarea de fondo, que es la que verdaderamente importa, pero no cooperaré, ni activa ni pasivamente, para que el Partido Socialista siga igual. Creo que mi tarea y la de mi partido es muy clara: reconstruir el pilar derecho de nuestro sistema y señalar el camino para la reconstrucción del pilar izquierdo, animando a que se haga. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que mi partido está haciendo y eso es lo que, desde foros tan prestigiosos como la Fundación FAES, siempre seguiremos planteando. Muchas gracias, que tengan un curso provechoso y gracias, querido presidente Aznar, por esta oportunidad de inaugurar el curso FAES en su 30 aniversario. Gracias.